Damos gracias al Señor, ¿cierto? Por su misericordia, porque estamos en este lugar, no porque nosotros queremos estar, sino porque Él pone el querer y también pone el hacer, según su buena voluntad. Y la buena voluntad de Él es que estemos congregados en este lugar. Más allá de las actividades que se puedan hacer o las actividades que se puedan celebrar, el punto más importante o lo más medular de nuestra reunión es la adoración al Señor. Eso es lo principal en nosotros. Nunca se tiene que olvidar esto en nosotros. Nuestra principal importancia dentro de la iglesia del Señor es la adoración a Dios. Pero la adoración, cuando se une, como yo decía, nosotros no asistimos a una iglesia, nosotros nos unimos al cuerpo. Cuando esta adoración se une en un cuerpo, en una sola iglesia, en un solo hombre, en una sola mujer, la adoración fluye libremente, porque esa es la voluntad del Padre. Así dice el Señor en el libro de Juan, que seamos uno como tú seamos uno. Por ende, el que estemos en este lugar es porque el Señor así le ha placido, es porque así ha sido la voluntad. Así que usted alégrese del hermano que tiene al lado suyo, porque se ha unido a él para alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Amén? ¿Usted está contento con el hermano que está al lado suyo? ¿Está contento de verle, cierto? ¿Cierto que sí? Nos alegramos también de ver a nuestros hermanos que vienen de Tocoría. Hoy día es su último día y ya mañana regresan. Y uno se alegra de ellos, se alegra de verlos en la casa del Señor. Más allá de la distancia, entendemos que nos une un mismo espíritu, el mismo espíritu que nos selló a cada uno de los que entregamos nuestra vida a Cristo. Ese mismo espíritu está en ellos. Y así también está en nosotros. Así que nos alegramos, por supuesto, de gran manera. Nos alegramos también de ver al hermano Francisco, ¿cierto? Francisco, muchos quizás no lo conocen, pero él es un hermano en la fe, por ende nos une la misma sangre, el sacrificio de Cristo. También fue por él, también lo rescató, también lo redimió, también lo salvó, lo justificó, lo perdonó y por supuesto estableció un ministerio, un don en su vida que esperamos en el Señor también sea cumplido para la gloria del Señor. Y lo recibimos como familia, ¿cierto? Lo recibimos como familia porque somos uno solo en Cristo Jesús. Más allá de las denominaciones, mis hermanos amados, la Biblia dice que la iglesia es una sola. Él en la cruz dice que mató toda enemistad que había antiguamente entre judíos y gentiles. Y de entre ellos hizo uno. Y no hubo más enemistad entre los hijos del Señor. Y si hay enemistad entre nosotros, esa enemistad la pusimos nosotros. Y nosotros tenemos que decirle no al enemigo, porque el Señor nos hizo uno solo. Y por eso nos alegramos, y por eso nos gozamos, y por eso abrazamos al hermano, a la hermana, y por eso les bendecimos, porque los amamos, porque Él nos amó primero y puso ese amor inmenso sobre nosotros para poder amarnos unos a otros. Bien, vamos a Efesios 3, vamos a compartir una pequeña palabra antes de pasar a compartir algo ahí atrás. Una poquita cosa. Efesios 3, hermanos, hemos comenzado a estudiar este capítulo, ¿cierto? En donde Pablo expresa varios puntos importantes que hemos compartido. Lo primero, que Pablo comienza diciendo que él es prisionero de Cristo, ¿cierto? Uno puede decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cristo lo puso prisionero? No, es porque él entiende que si él estaba preso es porque la voluntad de Cristo fue esa, que él estuviera preso. Así que, mis hermanos amados, esto tiene que ser un punto de referencia para nosotros. Entender que cada situación que nos toca vivir, ya sea un momento difícil de nuestra vida, una separación, un día sin trabajo, o una enfermedad, o un problema con sus hijos, con sus nietos, tiene que entender usted que así Dios lo permitió, es porque así es su voluntad, porque ahí hay algo que aprender, algo que entender y algo que tenemos que nosotros hacer en un lugar determinado. Donde Dios nos pone es porque hay algo que Dios quiere que nosotros trabajemos para Él. Pablo era prisionero de Cristo porque había un propósito para que en ese lugar donde Pablo era prisionero no solamente edificara la iglesia, sino también pudiera predicar a aquellos que estaban dentro de la prisión y a aquellos que trabajaban dentro de la prisión. Compartíamos esa vez pasada en el libro de Hechos cómo fue que Pablo, a
través de la adoración, dice que hubo un terremoto y el carcelero que iba a matarse no lo hizo, conoció a Cristo y no solamente él, sino toda su familia, y toda esa familia se convirtió al Señor. ¿Había un propósito? Por ende, nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos en Cristo, todo lo que nos sucede es porque Dios lo ha permitido así. Amén. Y él comienza a hablar en este capítulo 3 acerca del ministerio que él tiene, que el Señor le ha entregado por gracia, ¿cierto? Y da algunos puntos para su ministerio, para un ministerio eficaz. ¿Ya? No sé si usted ha escuchado o ha leído de repente un ministerio eficaz y exitoso. Mire lo que enseña Pablo. Pablo, para un ministerio eficaz, dice hasta ahora dos cosas. Lo primero es ser un buen administrador de la gracia del Señor. Ser un buen administrador de los dones que el Señor le ha entregado, de los talentos que el Señor le ha entregado para edificarlo a él, pero también ser un buen administrador de su palabra. Hay un texto que está ahí, justo debajo, arriba de Francisco, del hermano Francisco, que dice que nosotros tenemos que, como un bebé recién nacido, buscar esa leche sin contaminación alguna para el crecimiento de nosotros. Esto quiere decir de que la palabra de nosotros tiene que ser alimento de nosotros sin contaminación alguna, sin maquinación, sin tratar de adulterarla o de tratar de cambiarla, tal cual como es, aunque no nos guste mucho, pero la palabra es así, y esa palabra así, tal cual como es, nos ayuda a crecer. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos creen que han crecido gracias a la palabra de Dios? ¿A cuántos le ha golpeado duro la palabra? No, la palabra dura. Pero que ha crecido, por supuesto que ha crecido, gracias al Señor. Entonces Pablo enseña que para un ministerio eficaz, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ser buenos administradores de la palabra de Dios. Nosotros no podemos adulterarla. Nosotros no podemos ir al mundo y decirle ven a Cristo porque se te van a acabar los problemas, porque esa es una palabra maquillada, una palabra contaminada, porque la Biblia no dice así. La Biblia dice que se arrepientan de sus pecados y entreguen su vida a Cristo para que ellos encuentren a través de eso vida eterna y perdón de pecados. Pero en ningún caso te ofrece una mejor vida o que no te vas a enfermar. ¿Lo puede hacer el Señor? Por supuesto que le puede hacer. Pero no es eso lo que el Señor está diciendo. Y se lo digo porque a veces se predica así y la gente llega a ver a la iglesia para que sea sana. Y si el Señor no quiere sanar, y se va porque no, me dijeron que a la iglesia me iba a sanar. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra tal cual como es. Tal cual como es. Si el Señor quiere orar en sanidad, gloria al Señor, por supuesto que sí. Y lo creemos que lo puede hacer. Pero esto es conforme a su voluntad. ¿Cierto? Y lo segundo es que Él nos enseñó a través para un buen ministerio, a un buen administrador de su palabra, pero también ser humilde. ¿Cierto? Humilde. ¿De dónde sacó este concepto Pablo? Pablo lo sacó y lo estudiamos en Filipenses, cuando él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Cómo lo expresa Pablo esto? Lo expresa en el libro de Efesios, en el verso 8 de este capítulo 3, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Es interesante eso, ¿cierto? Lo compartíamos. Él podría haber dicho, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Pero él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y todos sabemos lo que fue Pablo, ¿cierto? ¿Cuántos conocen lo que fue Pablo? ¿Cierto? Y él se considera así, queda para nosotros, mis hermanos. Por ende, para un buen ministerio, mis hermanos, sea cual sea, mis hermanos amados, sea cual sea el ministerio, sea un pastor o sea una persona que sirve las mesas, un buen ministerio tiene que ser, primero que nada, una persona que administre bien la palabra y segundo, una persona humilde, sencilla, así como lo es Jesús. ¿Amén? Que el Señor nos ayude a entender esto. Finalmente,
lo que el Señor nos hizo entender es que un buen ministerio hay que entender que no es por nuestras fuerzas, decía el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. No es con nuestras fuerzas, mis hermanos amados, no es con nuestras capacidades, ni con nuestra sabiduría humana, es con las fuerzas del Señor, las capacidades que el Señor pone en cada uno de nosotros. Por eso Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y finalmente estudiamos lo que son las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Quién se acuerda de lo que era inescrutable? ¿Quién se acuerda? Inescrutable, dijimos que inescrutable es algo que no se puede explicar, no se puede dar a conocer, no se puede entender de alguna forma. Y esto nos hace entender de que no hay ningún imposible para el Señor. ¿Cuántos creen que no hay ningún imposible para el Señor? Bien, vamos a continuar los siguientes textos. Vamos a leer desde el 8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Todo esto, mis hermanos amados, que el Señor ha hecho, todo lo que nosotros estamos estudiando, dice la Biblia que hay que aclararlo. ¿Qué significa aclararlo? Significa que hay que mostrarlo, hay que sacar la venda, sacarlo a la luz, todo esto que el Señor ha hecho. Hay que hacerlo y en todo momento, mis hermanos amados, en todo momento, en cada instante, la gente del mundo tiene que entender cuáles son las inescrutables riquezas de Dios. La gente tiene que entender que no hay ningún imposible para el Señor, aunque pareciera que no tiene remedio. No hay ningún imposible para el Señor. Eso es las inescrutables riquezas del Señor. Usted nunca baje los brazos, mis hermanos amados, porque al bajar los brazos usted está diciendo, Señor, no creo que tú lo puedes hacer. Pero mientras sus brazos estén en alto, ustedes van a poder confesar con su boca de que sí se puede, que sí lo puede hacer el Señor. ¿O no lo hizo así Moisés cuando estaba en la batalla? La Biblia dice que cuando Moisés estaba con los brazos abajo, dice que el pueblo perdía la batalla, pero cuando él lo subía, dice la Biblia que el pueblo ganaba la batalla. Cuando usted baja los brazos, está declarando automáticamente de que el Señor no lo puede hacer. Pero mientras sus brazos estén en alto, mis hermanos amados, ¿qué usted está declarando de que el Señor sí lo puede hacer? Aunque pareciera que no hay fruto, que no hay cosa que pueda hacer el Señor. Dios sí lo puede hacer. Esto nosotros tenemos que aclararlo a la gente, tenemos que sacarlo a la luz. La gente tiene que entender que hay un Dios todopoderoso que puede hacer una obra en lo que parece ser imposible. ¿Amén? Ahora, ¿y esto para qué, mis hermanos? Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Primero que nada, ¿qué es lo que es multiforme, mis hermanos amados? Multiforme quiere decir que tiene muchas formas, muchos aspectos, muchos lados, mis hermanos amados. Esto quiere decir, mis hermanos, que la salvación en Cristo suple para todas las tragedias y los efectos que el pecado ha dejado en cada uno de nosotros. ¿En cuántos de nosotros el pecado dejó la embarrada? La multiforme gracia y sabiduría de Dios alcanza para solucionar toda tragedia que haya dejado un pecado. ¿Usted lo cree así? Mis hermanos amados, por la cruz del Calvario, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la multiforme gracia de Dios y sabiduría de Dios nos dio vida. Nosotros que éramos enemigos del Señor, la multiforme sabiduría de Dios nos reconcilió con Dios y nos puso en paz con Dios. Nosotros que éramos hijos del diablo, mis hermanos amados, esta multiforme sabiduría de Dios nos hizo hijos del Altísimo, hijos de Dios. Nosotros que éramos culpables, Él nos ha perdonado y nos ha hecho justos
y nosotros que éramos impíos e inmundos, esta multiforme gracia de Dios y estas inescrutables riquezas del Señor nos ha hecho santos. Bendito sea el Señor, amén. La multiforme gracia de Dios, mis hermanos, repara, suple, sana todas las consecuencias del pecado. ¿Escuchó? Lo voy a decir de nuevo porque parece que no me escuchan. La multiforme gracia y sabiduría de Dios, esto, mis hermanos amados, suple todas las consecuencias que el pecado ha hecho. Pensé que iba a escuchar un fuerte amén. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que a veces nosotros le ponemos como nivel a los pecados, ¿se ha dado cuenta? Como que este es más grave que este. Y la Biblia dice que la multiforme sabiduría y gracia de Dios los suple todos. ¿Y cómo los suple? Así de simple. Si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Ahí está la multiforme gracia de Dios. Es que el Señor dice esto, es que es la multiforme gracia de Dios. La Biblia dice que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia del Espíritu Santo. Todos los demás encuentran perdón en Jesucristo. ¿Usted ha escuchado eso que ha dicho, no, esto que hizo este no tiene perdón de Dios? Lo ha escuchado usted, ¿no? Como que si eso fuera peor que mentir. Y no es así, ¿cierto? No están clasificados. Todo pecado que usted hace, por muy pequeño que uno lo considere, es una ofensa al Señor, es una ofensa al Santísimo, es una ofensa al Altísimo. Gracias a Jesucristo justo que está entre nosotros. Por ende, mis hermanos amados, la multiforme gracia de Dios alcanza para reparar, sanar, restituir cualquier pecado que hayamos cometido. Gloria al Señor por eso. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor por eso. La multiforme gracia de Dios lo hace. ¿Y qué tenemos que hacer con esta multiforme gracia y sabiduría de Dios? ¿Qué tenemos que hacer con esto nosotros? Veamos qué dice la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. Verso 10, sigamos leyendo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la gente, por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, digo, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, mis hermanos amados. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que dar a conocer esto, dar a entender esto. ¿A quién? Dice la Biblia. A los principados, mis hermanos amados, a las potestades en los lugares celestiales. Ahora, esto en el vocabulario del apóstol Pablo. Principados y potestades es una referencia, mis hermanos amados, al mundo angelical, a los ángeles. Pero hay que entender que esto es ángeles buenos, ángeles del Señor, como los ángeles caídos, ¿cierto? Los ángeles que pertenecen al diablo, ¿cierto? Pero, en este caso, o en este pasaje se refiere a los ángeles de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si uno va al capítulo 6 de Efesios, el capítulo 6 de Efesios, el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está refiriendo también al mundo angelical, pero se da cuenta que hace referencia a las huestes de maldad. Pero en este caso, Pablo está expresando a los ángeles y principados, a los ángeles del Señor. Amén. Él se está refiriendo a los ángeles de Dios y dice que tiene mucho interés por todo lo que tiene que ver con la redención del hombre. ¿Cuántos han sido redimidos por el Señor? Ahora, usted dirá, pastor, ¿de dónde sacó eso? Vamos a la Biblia. Este es un pasaje muy conocido. Lucas 15:10 es un pasaje muy conocido. Yo sé que muchos lo han leído. Lucas 15:10 dice, así os digo,
que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Quién se goza tanto? Oiga, es que lo que pasa es que ellos están maravillados de esta multiforme gracia de Dios. Los ángeles disfrutan tanto esto porque ven, ¡wow! ¿Cómo se convirtió Juan Carlos? Y era tan malo. Y los ángeles, era malo. Y eso, ¡wow! La multiforme gracia. Ellos se asombran, mis hermanos. Ellos se maravillan con esto. Por eso dice, así el texto dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miren lo que dice en Primera de Pedro, el capítulo 1. Voy a leer desde el verso 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en que los cuales anhelan mirar los ángeles. Mis hermanos amados, cuando usted está predicando, los ángeles no solamente los están cuidando, están mirando cómo usted le predica la palabra. Es como, no sé si usted se da cuenta cuando hay mucha gente agolpada en algo y uno pasa y a todos lados, a mí me ha pasado. Y uno piensa, ¿qué habrá pasado? ¿Le ha pasado a usted o no? Sí, no hay confusión. ¿Ah? ¿Qué habrá pasado ahí? Como que uno quiere asomarse a ver que así se agolpan los ángeles para mirar cuando usted está predicando la palabra del Señor. Y ahí los ángeles se preguntan, ¿quién está predicando? ¡Wow! Disculpe, ¿quién está predicando? El pastor. ¿El pastor yo qué está predicando? No. Sí, pero si yo me acuerdo de hermano. ¿Quién está predicando? ¡Wow! Esas son las multiformes sabiduría de Dios. Amén. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Cosas por las cuales los ángeles anhelan mirar, mis hermanos amados. Anhelan poder observar. ¿Y por qué tanto interés en ver los ángeles en Dios? Porque así los ángeles comprenden la multiforme gracia de Dios. Y esto los lleva a adorar con mucha más fuerza la poderosa sabiduría de Dios, mis hermanos amados. Ellos, mis hermanos amados, se asombran al ver la sabiduría de Dios para la redención del hombre. Ellos se maravillan con esto, mis hermanos amados. Al ver al Hijo de Dios, bajar, descender de su trono, mis hermanos amados, hacerse hombre, bajar aquí a la tierra, mis hermanos amados, y redimir la humanidad, satisfacer la justicia de Dios por su muerte en la cruz. Los ángeles se asombran y se maravillan al ver esta multiforme gracia del Señor. ¿Usted se maravilla con esto, no? Para mí, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude y nos haga entender esto tan importante. Nosotros somos administradores de esto, administradores de la palabra del Señor, buenos administradores de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser humildes para administrar esta palabra, sencillos. El menor de todos. Yo soy el menor de todos ustedes, así debemos de considerarnos los unos por los otros. Y nosotros tenemos que dar a conocer, para ser un buen administrador, la multiforme gracia del Señor. ¿Amén? Amén. Ya para ir terminando, quiero ver un punto más en este verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La pregunta es ahora,
¿Cómo damos a conocer nosotros esta sabiduría de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Están llamando a la hermana María. ¿Cómo podemos nosotros dar a conocer esta sabiduría de Dios? A través de la predicación de la palabra. A través de la predicación de la palabra. Y en todo momento, mis hermanos. ¿Me escuchó? En todo momento, mis hermanos amados. No solamente cuando salimos a la calle y vamos con un megófono, con un parlante y predicamos la palabra, eso no es suficiente. ¿O usted cree que con eso es suficiente? Hermanos amados, el lugar de su trabajo es el púlpito más importante para glorificar y exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos trabajan acá? A ver? ¿Cuántos trabajan? Todos trabajan, mis hermanos amados. Todos tenemos un púlpito ahí, no como esto, pero un púlpito en donde la gente necesita escuchar de Cristo. ¿Lo consideran así? Yo me acuerdo cuando mis suegros iban a trabajar, iban en su camioneta a buscar mercadería y de repente los veía llegar sin nada, no traían nada, mis hermanos amados, y se demoraban como 2 horas. Y no compraban nada porque en realidad no les interesaba nada de los que estaban ahí, pero se quedaban 2 horas porque predicaban la palabra del Señor y llegaban contentos, gozosos. Porque quizás no les fue bien en lo que fue su trabajo secular, pero lo espiritual fue un púlpito donde se convirtió gente, mis hermanos. Cada uno de nosotros tiene un púlpito importante en su trabajo. Y nosotros, la manera que damos a conocer la multiforme gracia de Dios es a través de la palabra de la predicación. Si nosotros no predicamos la palabra, nadie va a entender de que las riquezas del Señor son inescrutables. Nadie va a entender de que no hay un imposible para el Señor. Hoy en día hay mucha gente que busca sanar sus problemas a través del alcohol, a través de la droga, mis hermanos. Porque nadie le ha dicho de que en Cristo hay perdón de pecados y hay vida eterna. ¿Usted quiere dar a conocer esta multiforme gracia? Entonces predique donde usted esté. Aunque le digan, es que es muy fanático, no importa. No importa, porque nuestro tiempo en este lugar es corto, mis hermanos amados. Es pasajero. Nosotros vamos a vivir eternamente con el Señor. Entonces, ¿cómo damos a conocer esta multiforme gracia de Dios? A través de la predicación. Predique a todo momento, a todo instante. No se canse, mis hermanos amados. No baje los brazos, porque si baja los brazos, seguramente el diablo va a tomar control. Pero mientras sus brazos estén arriba, créanme que el Señor está obrando. ¿No cree así usted? Lo primero entonces, a través de la predicación de la palabra, mis hermanos amados. Así damos a conocer la gracia y la sabiduría de Dios. Pero también, mis hermanos amados, a través del testimonio, mis hermanos. De la manera en que nosotros vivimos. De la manera en que nosotros actuamos, mis hermanos amados. De la manera en que nosotros convivimos con los demás, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. La gente nos está mirando, mis hermanos amados. ¿Usted sabe que el enemigo está buscando que un cristiano se caiga para apuntarlo y para después mostrarlo en la noticia? Ustedes se dan cuenta que nunca dan noticias de la iglesia evangélica solamente cuando un pastor se cayó, cuando un pastor se equivocó, cuando un pastor erró. El mundo nos está observando porque el diablo está esperando la oportunidad de que usted caiga. Por ende, el testimonio, mis hermanos amados, es sumamente importante. ¿Cuántos lo creen? Así damos a conocer la multiforme gracia de Dios. Así nosotros podemos ver, hoy sí, en realidad Juan Carlos es distinto, diferente. ¿Qué pasó con él? Podemos predicar también ahí. Podemos dar a conocer de que hubo un Cristo que en misericordia y amor se acercó a mi vida y me abrazó con brazos de amor y me trajo a su camino y hoy me viene sirviendo por gracia y misericordia.
pero no solamente a través de su vida personal, sino también de lo que tiene que ver con nuestro testimonio en la iglesia, mis hermanos amados, entre nosotros, entre los cristianos, mis hermanos. El libro de Juan, el capítulo 13, el verso 35, Juan 13, 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. ¿Usted ama al que está atrás suyo? ¿Se lo ha dicho? ¿Se lo ha dicho? Dígaselo, por favor. Yo quiero escuchar que se lo diga. Mis hermanos, el mundo que no ha podido ver al Redentor, escuchen lo que le voy a decir. El mundo que no ha podido ver al Redentor necesita ver a los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay acá? El mundo que no ha podido ver al Redentor necesita ver a los redimidos. El mundo que no ha podido ver al Salvador necesita ver a los que han sido salvados. Por medio de nuestra conducta, de nuestra santidad, de nuestra devoción, de nuestro compartir, de nuestro congregar los unos con los otros, mis hermanos amados, de nuestro amar los unos a los otros, la iglesia debe ser, miren lo que voy a decir, la iglesia debe ser como la tarjeta de presentación de Dios. ¿No entendió? Cuando la gente quiera conocer a Dios, la gente tiene que ver en la iglesia así. La gente tiene que ver en este lugar al Señor. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Cuando Dios quiere anunciar al mundo la sabiduría, Él pide que vean a su iglesia. Y no solamente los domingos, mis hermanos, todos los días de nuestra vida. Cuando alguien quiere conocer a Dios, Él les dice: vean a mi hijo, vean a mi hija. ¿No le dijo así el Señor a Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿No se agradó Dios de David porque tenía un corazón humilde y contrito? ¿No se puede agradar el Señor de usted al verle? ¿No puede el Señor a través de usted ser usado? ¿No puede el Señor, cuando alguien necesite ver a Dios, decir: ve a mi hijo, ve a mi hija? ¿Puede hacerlo el Señor? ¿Usted quiere que el Señor lo haga así? Que la gente, mis hermanos amados, sin Cristo, queden deslumbrados, mis hermanos amados, al verlos a nosotros. Y preguntar: ¿por qué se tratan con tanta compasión, con tanta misericordia? ¿Cómo es eso que se sirven los unos a los otros? ¿Cómo es eso que se perdonan? ¿Cómo es eso que se aman, mis hermanos amados? La Biblia nos llama a ser sal y luz en esta tierra viviente. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Hoy vamos a compartir algo que se vea un compartir sano, humilde, sirviéndose los unos a los otros. Que podamos disfrutar, pero que esto se extienda por todos los días. Que la gente pueda ver en nosotros a alguien diferente, alguien distinto, alguien que ha sido redimido, alguien que ha sido santo. Te invito a ponerse en pie. Vamos a orar para... Váyase con esta pregunta. Esta pregunta es para usted y usted tiene que contestársela individualmente, para adentro. ¿Ya? Esta es para usted. La pregunta sería: con mi actitud, pregúntese usted, con mi actitud, en su interior, con mi actitud, ¿ayudo a conocer al mundo la multiforme sabiduría de Dios? Usted podría decir con su actitud: si fueran todos como yo en la iglesia, sería del agrado de Dios. Si todos tuvieran el mismo compromiso que tengo yo con la iglesia, si la misma participación que tengo yo con la iglesia, si todos tuvieran el mismo amor, la misma compasión, el mismo servicio,
¿cómo estaría la iglesia? ¿Sería un caos si todos fueran como usted? ¿O sería Efesios 3:10? Esa pregunta hágasela a usted y conténtesela a usted también. Que el Señor nos ayude en esto, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a entender de que los ángeles nos están mirando. El Señor nos está mirando. ¿Cómo servimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo obramos? Ellos se maravillan cuando ven cómo has cambiado. Pero también se entristecen cuando ven cómo nos deslizamos. Que el Señor nos ayude y nos ayude a recapacitar en este día. Y si hay algo que hemos hecho y que hemos ofendido a Dios, abogado tenemos a Jesucristo al justo ahora mismo para perdonarnos y limpiarnos y volvernos a ponernos en el riel correcto. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre santo de Jesús, gracias porque nos has enseñado, Señor, una vez más a través de tu palabra, Señor, que tenemos un compromiso muy importante: dar a conocer, mostrar, sacar a la luz, sacar la venda al mundo, no solamente las inescrutables riquezas de Dios, sino también la multiforme gracia y sabiduría de Dios, Señor. Señor, tu palabra dice que los ángeles se maravillan. ¿Cómo, Señor mío, tú nos usas a nosotros, Señor mío? Siendo tan pecadores, Señor mío, tú nos usas para tu gloria, Señor. Y Dios, te damos muchas gracias, Señor mío, porque entendemos que esto es solamente por tu amor, tu gracia y tu poder obrando sobre nuestras vidas, Señor. Señor, que nunca se acabe, que nunca menguemos el deseo de predicar tu palabra a todo momento, en todo instante, Señor mío. Que nos vuelva el deseo de poder mostrar al mundo, Señor mío, que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados por Jesucristo a través de su muerte en la cruz, Señor mío. Y que seremos transformados y nuestros cuerpos glorificados, porque tú has resucitado, Señor mío. Y hoy estás a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor mío. Porque la multiforme gracia de Dios alcanza para perdonar nuestros pecados. Muchas gracias te damos, Señor. La gloria, la honra y la alabanza siempre sean para ti, Señor. Que estos puntos que han dejado a través de tu palabra nos ayuden a ser buenos administradores, buenos ministros de lo que es el talento, los dones y los ministerios que has entregado a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que la palabra nunca sea adulterada, Señor mío. Que siempre salga tal cual es, Señor mío. Ayúdanos a que nunca una pequeña gota de vanagloria, Señor mío, entre sobre nuestras vidas, sino que siempre seamos humildes, mansos, como tú lo eres, mi buen Jesucristo. Y que nunca nos cansemos de, a través de la palabra y nuestros testimonios, declarar la multiforme gracia de Dios para cada uno de nosotros, que alcanza para muchos que están afuera sin Cristo. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos amados. Puede tomar asiento nomás.